Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Dayana y yo les voy a estar hablando sobre los agentes infecciosos y enfermedades maternas y deficiencias maternas como causantes de anomalías congénitas. Dentro de los agentes infecciosos voy a mencionar a las TORCH y en enfermedades maternas y deficiencias nutricionales a la diabetes gestacional. Las TORCH son un conjunto de enfermedades causadas por diversos organismos que tienen en común la producción de abortos, muerte fetal, parto prematuro y anomalías congénitas. Cada sigla de la palabra hace referencia a una enfermedad como toxoplasmosis, en otros tenemos la hepatitis B, HIV, sífilis, Chagas, la rubiola, el citomegalovirus y el herpes simplex. Empecemos con la toxoplasmosis. El agente causal de esta enfermedad es el Toxoplasma gondii, es un protozoo parásito e intracelular obligado. Las vías de contagio en el humano son varias, siendo la más frecuente la alimenticia, por el consumo de carne cruda o mal cocinada que estén contaminadas con este parásito, también con los vegetales que se consumen crudo y que estén mal lavados, la leche no pasteurizada, huevo crudo y agua contaminada. También tenemos la transplacentaria, que es el pasaje del parásito a través de la placenta, el contacto con heces de gatos y siendo muy raro las transfusiones sanguíneas, trasplantes de órganos y accidentes de laboratorio. Riesgo fetal. La transmisión placentaria va a depender mucho en qué momento la embarazada adquiere la infección. Esto es inversamente proporcional a menor edad gestacional, menor riesgo, pero hay un mayor riesgo de defectos congénitos, de adquirir lactosoplasmosis congénita, y a medida que avanza el embarazo, el riesgo de infección va a ser aún mayor, pero el riesgo de defectos congénitos va a ser menor. La idea del cuadro es que pueden interpretar lo que dije anteriormente. Como verán que a menor edad gestacional el riesgo de transmisión es menor y los defectos congénitos como la toxoplasmosis congénita es mayor. A medida que avanza el embarazo el riesgo de transmisión es mayor, pero la toxoplasmosis congénita es menor. Infección congénita. Del 100% de los fetos infectados, un 75% va a ser asintomático y el 25% restante son los que presentan síntomas. Los más frecuentes de los síntomas es la triada clásica, que son la corioretinitis, la hidrocefalia y las calcificaciones cerebrales. También puede presentar otras anomalías como la hepatosplenomegalia, la linfadenopatía, trombocitopenia, neumonitis, prematuridad, restricción del crecimiento intrauterino, la microcefalia, retraso psicomotor, entre otras. Para esta enfermedad es muy importante realizar un diagnóstico tanto en la etapa preconcepcional, oportunamente, o si no sucede el caso, en la consulta prenatal. El screening de la toxoplasmosis se lleva a cabo en la consulta preconcepcional y en la primera consulta del control prenatal y luego en los demás trimestres, siendo el segundo y tercero. Este screening se basa en el tamizaje de las inmunoglobulinas M y G, y a partir de este tamizaje podemos tener categorías de embarazadas. Si la embarazada presenta una IgM negativa y una IgG positiva, esto nos hace referencia de que la mujer ya tuvo la enfermedad, por ende tenemos una inmunidad y en este caso no nos tenemos que preocupar porque la mujer ya tiene anticuerpos para esta enfermedad si la vuelve a adquirir durante el embarazo. En cambio, si tenemos una IgM positiva y una IgG positiva, esto puede ser una infección pasada o aguda. En este caso, se realizarán laboratorios más específicos en cuanto a esta enfermedad. Y por último, si la embarazada presenta una IgM-IgG negativa, quiere decir que esta mujer no tuvo la enfermedad y por ende es una paciente susceptible. El concepto que quiero que se lleve de este caso es la recomendación de medidas higiénicas, es decir, una prevención primaria. En este caso se va a basar en el lavado de manos antes de ingerir alimentos, cocinar bien las carnes,
También lavar muy bien los vegetales frescos que se consumen crudos. No utilizar una misma superficie que se usó anteriormente para carne y luego para vegetales. ¿Qué más? No ingerir huevos crudos ni leche no pasteurizada. Si se realiza trabajo de jardinería, usar guantes y luego lavarse las manos. Esto más que nada porque el gato suele defecar en la tierra y puede eliminar parásitos. La eliminación del gato de la casa donde vive la embarazada no es necesario, pero sí tener prevención en cuanto a la limpieza de donde el gato tiene sus piedritas y también trabajo de jardinería porque también defeca en la tierra. Ahora pasamos a la hepatitis B dentro de la categoría otros. El virus de la hepatitis B la podemos encontrar en los fluidos corporales y en la sangre. Por ende, las vías de transmisión son la sexual, cuando no se lleva a cabo una protección, la transplacentaria, horizontal, ya que se encuentra en la saliva. El contagio puede deberse al compartir vasos, cubiertos, también el uso de drogas endovenosas y, siendo muy raros, las transfusiones de sangre y trasplantes. Hepatitis B en el embarazo. Si la mujer ya tiene o adquiere la enfermedad durante el embarazo, hay un riesgo de transmisión madre-hijo. Si la mujer tiene una infección aguda, el mayor riesgo de contagio ocurre en edades gestacionales avanzadas. Como ya mencioné anteriormente, a menor edad, mayor riesgo de transmisión, y a mayor edad, mayor riesgo de transmisión. Esta infección fetal va a depender mucho de la efectividad de los anticuerpos maternos, y si el feto adquiere la enfermedad, este no va a causar malformaciones ni aborto espontáneo, pero lo que sí puede ocurrir es que el neonato adquiera la enfermedad crónica, es decir, la hepatitis B crónica. La mayoría de las infecciones ocurre durante el parto, mejor dicho el 95%, debido por el contacto de las mucosas fetales con las secreciones vaginales. Como ya dije antes, este virus se encuentra en las secreciones corporales y solo un 5% de la infección ocurre intraútero. Prevención de la transmisión placentaria. Para esto se lleva a cabo la detección viral por métodos indirectos, es decir, la búsqueda de anticuerpos maternos contra la hepatitis B. Esto se lleva a cabo en la primera consulta prenatal y en todos los trimestres. También se aplica la vacuna de la hepatitis B. Esta puede darse durante el embarazo, en caso de que tenga el esquema incompleto. Y si la mujer presenta la hepatitis B en el embarazo, se lleva a cabo una terapia antiviral para disminuir la transmisión placentaria. Y en el recién nacido, en todos los recién nacidos, tanto en mujeres con hepatitis B positivo y negativo, se le aplica la vacuna de la hepatitis B e inmunoprofilaxis en las primeras 12 horas de vida. Ahora vamos con la sífilis. La sífilis dentro de la categoría otros. El agente causal de esta enfermedad es el Treponema pallidum. Es una bacteria. Las vías de transmisión son las siguientes. Es la sexual. También puede ser el contacto con una vesícula, entre una vesícula y la piel lesionada o con mucosas. La transmisión vertical o transplacentaria. Y otras, siendo muy raras, las transfusiones de sangre, accidentes de laboratorio y trasplantes de órganos. Sífilis congénita. Si la mujer embarazada presenta el estadio primario y secundario de la enfermedad, hay un mayor riesgo de infección fetal. También puede haber una infección fetal en el estadio latente. El 50% de estos fetos infectados van a terminar en aborto, muerte fetal y neonatal, y el 50% van a presentar la sífilis congénita. A su vez, los fetos que tienen sífilis congénita, el 50% va a ser asintomático y el 50% restante van a presentar sintomatología.
Algunas de las manifestaciones clínicas de la sífilis congénita son las siguientes. Puede presentar un exantema generalizado, la hepatoplenomegalia, alteraciones oculares, nariz sencilla de montar, diente de Hutchinson y tibia en hoja de sable. Diagnóstico de la sífilis. Para este diagnóstico se utilizan métodos indirectos, es decir, se buscan los anticuerpos contra la enfermedad. Como tamizaje se utilizan pruebas no treponémicas y estas dan como resultados reactivo o no reactivo. En Argentina se utiliza la UCR, pero mayormente se solicita como BDRL. Si esta BDRL da reactivo, inmediatamente se comienza un tratamiento independientemente si la segunda prueba es reactivo o no reactivo. Luego de dar reactivo se realiza una segunda prueba que esta es una prueba treponémica y esta también da como resultado reactivo o no reactivo. Y las pruebas no treponémicas se solicitan en la primera consulta prenatal y en todos los trimestres. HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana. La vía de transmisión son las siguientes: relaciones sexuales sin protección, la transmisión vertical o transplacentaria, el uso de drogas endovenosas y, siendo muy raras, las transfusiones sanguíneas, trasplantes de órganos y accidentes de laboratorio. Riesgo de transmisión fetal o transmisión vertical. Este riesgo va a depender de diversos factores, como lo son los siguientes: la carga viral materna. Si tiene alta carga viral hay mayor riesgo de transmisión vertical, si es menor riesgo. El recuento de CD4, el momento de la infección. Si la mujer adquiere la infección durante el embarazo, es decir, una infección aguda, el riesgo de transmisión va a ser mayor en comparación si la madre ya es portadora del VIH, es decir, ya tiene una enfermedad crónica. También va a depender si la embarazada tiene una terapia antirretroviral durante el embarazo. Esto disminuye significativamente el riesgo de transmisión. El riesgo de transmisión no va a ser el mismo porcentaje en diferentes etapas. En el embarazo va a ser baja, durante el trabajo y parto va a ser alta debido a que el feto va a tener contacto con las secreciones vaginales y con sangre materna, y también durante el puerperio, ya que la leche materna contiene el virus del HIV. Prevención de la transmisión vertical. Primero se le va a realizar serología a la embarazada en el primer control prenatal y luego control en todos los trimestres. En caso de ser una embarazada HIV positiva, se le aplica la terapia antirretroviral, y el momento en el parto puede ser una cesárea o un parto vaginal, y en ambos casos se lleva una terapia antirretroviral intraparto y también el recién nacido para disminuir el riesgo de transmisión. Y por último se va a inhibir la lactancia, ya que la lactancia transmite el virus. Enfermedad del Chagas. El agente causal de esta enfermedad es el Trypanosoma cruzi. La vía de transmisión son las siguientes: puede darse a través de un vector. El vector es el insecto Triatoma infestans, conocido como la vinchuca. Este insecto tiene en su interior los parásitos. Otra vía de transmisión es la transfusional y también la vertical o placentaria. Riesgo fetal. La infección fetal puede darse en todos los trimestres, es indiferente, pero hay un mayor riesgo de infección fetal cuando la madre está cursando una fase aguda debido a la alta parasitemia. Pero en la mayoría de los casos, la infección fetal se da en fases crónicas de la madre. Del 100% de estos fetos infectados, el 90% es asintomático, es decir, va a presentar un Chagas congénito sin síntomas. El 10% restante va a presentar síntomas. Manifestaciones clínicas de este Chagas congénito son las siguientes: tenemos una histericia, una anemia, una miocarditis, una hepatoesplenomegalia y una meningoencefalitis, entre otros. Rubiola. El agente causal de esta enfermedad es el virus ARN de la familia Togaviridae.
género Rabivirus. Es muy frecuente en la niñez y poco en adultez. La vía de transmisión puede ser horizontal a través de la vía respiratoria y también tenemos la vía transplacentaria o vertical. Riesgo fetal. A menor edad gestacional tenemos un mayor riesgo de defectos graves, defectos congénitos, y a mayor edad este riesgo va disminuyendo, pero la transmisión va en aumento. Como verán, en la primera mitad del embarazo tenemos un riesgo de defectos graves y luego a partir de la segunda mitad, es decir, mayor a 20 semanas, los defectos graves son nulos. El síndrome de rubiola congénito va a presentar las siguientes manifestaciones, como la cardiopatía congénita, defectos oculares, como lo son las cataratas, glaucoma, microftalmia, la sordera, hepatosplenomegalia, RCU, histericia y un exantema, entre otras clínicas. Prevención del síndrome de la rubiola congénito. En la etapa preconcepcional, en la consulta, se debe pedir a la mujer el esquema de vacunación. Si le falta, la doble viral o triple viral se la debe aplicar y luego esperar 4 semanas para embarazarse. Si la mujer viene en la primera consulta y no tenemos un esquema de vacunación completo o no sabe si tuvo rubiola durante la infancia, se le debe aconsejar evitar el contacto con niños. Y dicha vacuna no se puede aplicar durante el embarazo, ya que debemos prevenir el síndrome de la rubiola congénito. Una vez pasado el embarazo, durante la internación se debe aplicar la vacuna. Citomegalovirus. Las vías de contagio de este virus son las relaciones sexuales sin protección, horizontal porque se encuentra en fluidos corporales y sangre, a través de la vía placentaria, y transfusional. El adulto, cuando contrae por primera vez este virus va a estar en un estadio de primoinfección, puede decir en una fase aguda. Luego de esta fase aguda, el virus entra en una fase latente, pudiendo haber o no reactivaciones. Por esto mismo, durante el embarazo no se piden las serologías para el citomegalovirus. Primero, porque los anticuerpos van a ser positivos durante toda la vida, y segundo, porque no se puede diferenciar entre una fase aguda y una fase latente, y también entre una fase en un estadio de reactivación. Si la mujer tiene una primoinfección durante el embarazo o una reactivación del mismo, vamos a tener un riesgo de infección fetal. Aunque el riesgo de infección fetal va a ser mayor en la fase aguda que en las reactivaciones. Si el feto contrae este virus, vamos a tener un citomegalovirus congénito, y las manifestaciones clínicas son las siguientes. Son histericia, petequia, hepatosplenomegalia, hipotonía, RCU, sordera, corioretinitis, cataratas, microcefalia e hidrocefalia. Herpes simples. Al igual que el citomegalovirus, no se pide serología porque también causa una fase aguda, y luego de esta fase aguda entramos en una fase latente, habiendo no reactivaciones. Vamos a tener dos tipos de herpes. Tenemos el herpes 1 y el herpes 2. El 1 es el herpes bucal y el 2 el herpes genital, y las vías de transmisión son la sexual y perinatal. El riesgo de infección fetal es mayor en las primoinfecciones que en las fases latentes. Si el feto contrae la infección, vamos a tener un herpes congénito si las manifestaciones clínicas son las siguientes: aborto, RCU, microcefalia, calcificaciones cerebrales, hidrocefalia, lesiones vesiculares, corioretinitis, microftalmia, hepatosplenomegalia y defectos cardiovasculares. Terminamos con las TORCH. Ahora vamos con las enfermedades maternas y deficiencias nutricionales. Puntualmente vamos a hablar de la diabetes gestacional. La diabetes gestacional se define como la disminución de la tolerancia de los hidratos de carbono de severidad y evolución variable, que se diagnostica por primera vez en el embarazo. Esta diabetes gestacional se hace presente luego de la segunda mitad del embarazo, ya que a partir de las semana 24 de gestación ocurre un pico de la
hormona lactógeno placentario, y esta hormona va a generar un estado hiperglucemiante y se va a oponer a la función de la insulina. Si la madre está en un estado hiperglucemiante, es decir, diabetes gestacional, el feto también lo estará. Va a tener altos niveles de glucosa porque esta misma pasa por difusión facilitada a través de la membrana placentaria. Pero el feto, a diferencia de la madre, su páncreas funciona normalmente y por ende va a secretar altos niveles de insulina. Esta insulina va a facilitar la captación de la glucosa en sangre y a la reserva en los tejidos. Por ende, el feto de esta manera va a crecer en tamaño, o sea, va a tener un mayor tejido adiposo y también de los órganos, porque la insulina es una hormona anabólica y favorece el crecimiento de los tejidos. A su vez, la diabetes gestacional va a generar polidramios, ya que el feto a través de la orina va a eliminar altas cantidades de glucosa, esto se denomina glucosuria, y esta glucosa consigo va a arrastrar agua. Por ende, el bebé intraútero va a orinar más y de esta manera se generan polidramios. Como ya se mencionó anteriormente, sabemos que los altos niveles de insulina fetal va a provocar un retraso en la maduración pulmonar. Puntualmente va a afectar a la síntesis del factor surfactante. Y sabemos que el factor surfactante es esencial para la vida postnatal, y al haber menos cantidad de este factor surfactante puede producirse la enfermedad de la membrana hialina. También la diabetes gestacional se relaciona con defectos del tubo neural y miocardiopatías. Bueno, chicas, por ahora es esto la clase. Espero que hayan podido entender. Cualquier cosa se resuelven las dudas por Classroom o en el Zoom. Bueno, espero que tengan un buen finde.